Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a ver la clase correspondiente al lunes 30 de marzo y vamos a ver también la clase correspondiente al día de mañana, martes 31 de marzo. Vamos a revisar aquí el temario para que se den cuenta en dónde estamos ahorita. Ya pasamos por esto, ya pasamos por los objetos, ya pasamos por herencia, polimorfismo. Por ahí arriba están clases abstractas, interfaces, que es de lo último que estamos viendo. Y vamos a seguir con excepciones. Vamos a regresarnos más adelante, a abundar un poquito más en los temas para que quede más claro y tratar de dejar toda la teoría vista para que cuando regresemos podamos enfocarnos en las revisiones y en las evaluaciones. Pues vamos a pasar hoy al tema de excepciones. Vamos a empezar a hablar teóricamente qué son las excepciones. Usted ya la han venido manejando porque las necesitamos o hicimos uso de ellas cuando utilizamos archivos. Entonces, se va a tratar esta clase de dejar en claro y bien definido el concepto de lo que son las excepciones y empezar a crear también nuestras excepciones. Básicamente las excepciones son aquellos momentos donde ocurre algo inesperado o alguna situación en la que nosotros tendríamos que manejarla de cierta forma. Algunos lenguajes eh, no usan tanto las excepciones como otros. Por ejemplo, Java usa mucho las excepciones. Y hay otros lenguajes donde cuando las cosas no suceden como se espera, el programa simplemente sigue trabajando con las siguientes líneas como si no hubiera recibido nada de alguna instrucción. Por ejemplo, en algunos lenguajes si lees un archivo y el archivo no existe, simplemente la variable en la que le asignas el objeto del archivo queda nula o el contenido del archivo que asignaste una variable queda como cadena vacía. Así es como lo manejan algunos otros lenguajes. Pero en Java, como es un lenguaje muy robusto, ocupa, ocupas tener el control de todo. Entonces, generalmente, Java para algunas instrucciones te pide la excepción, que tú pongas una excepción para que tú definas qué es lo que va a hacer, incluso si no va a hacer nada. O sea, si no va a hacer nada, tú lo dejas ok, no va a hacer nada, pero tú explícitamente haces esa definición de que no va a hacer nada. Por ejemplo, una excepción se puede dar si un tipo de dato es incompatible. Por ejemplo, si estás esperando una cadena y te asignan un número o viceversa, o si tratas de acceder a un recurso que no existe. Por ejemplo, si tratas de leer un archivo, el archivo pudiera o no existir en el path en el que estás especificando. Entonces, desde ese momento, Java se protege y dice, hey, ¿sabes qué? Aquí estás tratando de leer un archivo. ¿Qué pasaría si ese archivo no existe? Porque quizás no existe, dice el compilador. Entonces ahí vas a tener tú que utilizar una excepción. Luego también al momento de escribir en un archivo. Por ejemplo, ¿qué pasa si el archivo ya está en uso? Entonces tú tienes que utilizar ahí una excepción. Lo mismo si existe por ejemplo, un acceso a una base de datos, si estás tratando de conectarte a una base de datos, también podría ser que no tenga realmente acceso a esa base de datos. Todo eso requiere el uso de excepciones. Entonces vamos a crear aquí un nuevo proyecto. Le voy a poner aquí excepciones. Existen bastantes clases de excepciones ya creadas en el API de Java y nosotros también podemos crear nuestras propias excepciones. Por ejemplo, aquí vamos a hacer
algo. Vamos a crear aquí vamos a leer un dato del teclado con el escáner que ustedes ya conocen. Vamos a crear aquí un objeto de tipo escáner. Vamos a poner scan igual new scanner system.in. Okay. Obviamente vamos a necesitar importar la librería y vamos aquí a leer un número. Vamos a poner in número y lo vamos a asignar inmediatamente de la lectura de... Okay. Vamos a ponerle aquí nada más para desplegar, para que no se vea tan solo. La vamos a poner aquí, digite un número. Okay. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es correr esto. Vamos a ejecutarlo. Y aquí me pide que digite un número. Y como yo estoy utilizando .nextInt, ese método espera un número. Pero ¿qué pasa si yo pongo una cadena como esta? Le voy a dar Enter. Y aquí me dice que ocurrió una excepción. Ocurrió una excepción que yo no estoy cachando. Ocurrió una excepción que yo no estoy haciendo nada con ella. Entonces por eso pudo ocurrir. Entonces, conociendo cuál es la excepción, aquí nos está indicando que dice que es un input mismatch exception. Okay. Entonces, aquí conociendo la excepción, vamos a aprovechar y vamos a copiarla. Me voy a regresar aquí al código y antes de intentar leer, aquí voy a poner un try. Eso significa que va a intentar leer esto. Y aquí vamos a tratar de cachar. Si quisiéramos hacerlo general, podríamos escribir aquí exception y un objeto. Pero como quiero ser bien específico, voy a poner aquí input mismatch exception, que es lo que copié aquí del error, de la excepción. Pero pues para eso voy a necesitar importar la librería. Okay. Entonces aquí yo ya puedo describir y poner que se requiere un número. Okay. Entero porque aparte es nextInt. Okay. Bueno, de hecho le voy a cambiar este out a un er para que me aparezca así en letritas rojas. Voy a ejecutarlo nuevamente y voy a poner un número. Bueno, perdón, voy a poner un texto. Voy a poner por ejemplo así. Entonces aquí yo logré atrapar la excepción y hacer lo que yo quería hacer con esta excepción, que en este caso pues es desplegar un system error out con el mensaje que yo quiera, que en este caso es que se requiere un número entero. Vamos a modificar para hacer un poquito este cache un poquito más a nuestro favor. Para eso voy a sacar la definición de int entero y número, perdón, y le voy a poner por acá para que quede definido primero. Pero voy a usar este try catch para estar en un while. Esto lo voy a meter en un ciclo para no salir de este ciclo hasta que tenga un número correcto, un número esperado. Voy a poner aquí un while. Okay. Y aquí voy a dejar mi try. Okay. Bueno, entonces si esto es correcto, si el número es correcto, va a ir a la siguiente línea. Si no, inmediatamente se va a brincar al catch. Entonces aquí mi siguiente línea va a ser break. Esto va a hacer que ya número tenga el valor que yo quiero y aquí al final lo voy a mandar a imprimir.
el número es, y vamos a poner aquí la variable número. ¿Ok? Voy a ejecutar nuevamente este programa y se digita el número y aquí tengo un error. ¿Por qué? Porque siempre va a seguir cayendo en la parte del catch porque no le he dado oportunidad de reemplazar el valor que tiene número. Entonces vamos a cancelar esto, vamos a regresarnos aquí y después de que dice que se requiere un número entero, aquí nosotros tenemos que idear qué es lo que vamos a hacer para que vuelva a solicitar el dato y lo podamos corregir. Bueno, entonces hasta aquí la lógica es correcta, aunque nos estuvo dando este output de que hace que se repita. Pero la lógica es correcta porque fíjense, aquí cuando dice que se requiere un número entero, vuelve al while e intenta hacer esto. Pero como ya traemos un error, ahí vamos a tener que reiniciar el objeto scan para que nos pueda leer nuevamente. ¿Ok? Entonces esto que hicimos aquí, donde le asignamos el objeto de tipo scanner a scan, esto lo vamos a repetir aquí. ¿Ok? Y vamos a ejecutar nuevamente. Y ahora aquí vamos a poner 13. Dice que se requiere un número entero. Entonces aquí voy a seguir poniendo cosas incorrectas y en cuanto yo ponga un número entero, ahí va a terminar, va a terminar con el break y ya va a poder imprimir esto. Bueno, algo que tenemos que entender aquí es aquí en este exception, todos los exception heredan de la clase exception. Por eso es que nosotros podemos poner aquí exception si quisiéramos, pero si lo hacemos de esa manera vamos a caer en esa excepción independientemente del error que ocurra. Entonces cuando nosotros usamos un hijo de exception como es input mismatch exception, nos estamos asegurando que cuando se cae en esa excepción es porque realmente ocurrió el error que estamos esperando que ocurra. También deben de saber de que podemos tener más de un tipo de error. Por ejemplo, aquí podemos dejar al final un exception si no cayó en ninguno de los catch anteriores. Aquí podríamos poner, por ejemplo, también index out of bound exception para cuando el índice está fuera de del tamaño del arreglo, pero pues aquí no tiene sentido porque no es un arreglo, nada más fue por mencionar otro tipo de excepción. Obviamente si estuviéramos manejando también tendríamos que importar la librería. Aquí algo escribí mal, pero bueno, la idea es que ustedes utilicen aquí tantos catch como los que necesiten, ¿no? Si va a ser uno, pues pongan uno, pero si podría caer en diferentes situaciones, pues hay que utilizar más de un catch. En este caso estoy utilizando dos catch. Este será para cuando sea este tipo de error, pero aquí por ejemplo podríamos utilizar el objeto del error que es e y utilizar getMessage para describir el error en caso de que no sea este error. Hay dos maneras de implementar la excepción. Una es a través del try catch y otra es en el método. En el método nosotros le podemos poner throw y el nombre de la excepción. Yo considero que tenemos más control utilizando el try catch porque en ese sentido pues lo ponemos en las líneas donde lo necesitamos y podemos describir o capturar de una mejor manera el error. Luego, dentro de los tipos de excepciones también tenemos unas que se llaman
runtime exception. ¿Qué es este caso? Es el caso de, de las que no son obligatorias. Por ejemplo, ustedes se fijarán que si yo remuevo el try catch, voy a comentar todo esto. Obviamente voy a necesitar comentar también este y este. Ok, por ejemplo, aquí no sucede nada, o más bien dicho, no nos obliga Java en este caso a utilizar una excepción. Aquí nosotros quisimos proteger el programa agregando try catch. Sin embargo, hay otros casos donde sí es obligatorio utilizar el try catch. Por ejemplo, desde que nosotros queremos abrir un archivo, utilizar un file, bueno, tratar de abrir el archivo, ahí el compilador de Java dice, oye, ¿sabes qué? Estás tratando de utilizar un recurso, no es algo nativo del sistema, sino es un recurso externo. ¿Qué tal si ese recurso no existe? Entonces, en ese caso, te obliga a que tú tengas que utilizar la excepción, aun cuando tú estés seguro que ese archivo va a existir en tu programa. Otro caso, por ejemplo, que también es runtime exception, es los índices del arreglo. Por ejemplo, si tú creas un arreglo de tamaño 10, cuando tú trates de utilizar ese arreglo, no te va a exigir que pongas un try catch. Sin embargo, podría ocurrir el error en tiempo de ejecución, que eso es el runtime exception, es error en tiempo de ejecución, de que trates de usar el índice 100, por ejemplo, en un arreglo de tamaño 10. Entonces ese te va a dar una excepción en tiempo de ejecución. Bueno, otro dato que hay que notar aquí es las excepciones, el orden en el que fueron escritas. Por ejemplo, aquí la excepción más esperada y la más específica la utilicé al principio y la más genérica la utilicé al final. Es decir, aquí le estoy indicando qué excepción específica es la que va a ocurrir y la puse en primer lugar. Si yo hubiera invertido el orden, si hubiera escrito primero la excepción general y después esta excepción, siempre hubiera caído en esta excepción y ya nunca tendría acceso a esta siguiente. Entonces es algo que tenemos que cuidar también, el orden. Estas son algunas de las excepciones más comunes en Java. Veamos aquí. Tenemos, por ejemplo, el array index out of bounds exception, que es la que les mencionaba hace momento, que aquí a mí me había faltado la S al momento de escribirla. Este es para cuando intentas utilizar un índice que no existe o que no concuerda con el tamaño de un arreglo. Tenemos aquí este no es tan común como este, por ejemplo. Este es más común, el null pointer exception. Es cuando tratas de utilizar una variable de un objeto que que el valor es null. Por ejemplo, si tienes el objeto, según tú, el objeto de una persona y quieres utilizar el objeto en su atributo color cabello, por ejemplo, pero no existe ese objeto, entonces tendrás un null pointer exception. Aquí, no class found, def found error, también es cuando tratas de utilizar un class path o un archivo class que no existe. Bueno, vamos a ver qué otras cosas nos aparecen por aquí. If exception es cuando llegas al final de un archivo y quieres seguir utilizando elementos cuando ya no hay
elementos. Este of es de end of file. IO exception, este también muy común, es para entrada y salida. Es cuando intentas, por ejemplo, escribir un archivo pero ya se encuentra en uso. File not found exception también muy común, que es cuando intentas utilizar un archivo pero la ruta es incorrecta. Vamos a ver qué más hay por aquí. Este diagrama. Bueno, aquí por ejemplo tenemos las excepciones en lo general, el que hablamos hace un momento, que es el runtime exception, y aquí vienen unos de validación y aquí no alcanzo a ver qué dice. Bueno, nada más quería encontrar aquí algunos ejemplos de que mira, este está más pero bueno, es mejor verlo aquí porque como tiene transparencia. Miren, por ejemplo, aquí tenemos los runtime exception y aquí tenemos los IO exception. Ambos son pues exceptions, pero los que están de este lado no son obligatorios utilizarlos. O sea, nos va a ocurrir la excepción en tiempo de ejecución, pero al momento de estar codificando no se nos va a obligar a tener que declarar una excepción. Sin embargo, en estos, en los IO exception, tenemos forzosamente que utilizar las excepciones en Java, porque como les comentaba antes, algunos otros lenguajes optaron por, por no generar excepciones para algunas funciones como el abrir archivos o el escribir o el leer alguna línea o todo el contenido de un archivo. A ese tipo de excepciones se le llaman excepciones uncheck, a las excepciones que no son requeridas, que no son obligatorias. Y las excepciones obligatorias pues se llaman check. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar en la parte de excepciones que vienen ya con que son parte del compilador, parte nativa. Y vamos a empezar con las excepciones personalizadas, unas excepciones que nosotros vamos a crear a partir de nuevas clases. Pero eso lo voy a dejar en otro videito más que va a corresponder a la clase del 31 de marzo, la clase del día martes. Gracias, que tengan buen día.